baisha pamba eishapa pina koina na ame ayuma aweruma pm pende programa nyande programa entero vete va pejano vagina gira ya atoralo hermano fuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafrán, Itapúa, Paraguay, vive, aye, pitazo, magina, penen, vive, ame, evo, PMP, ten abrazo, rompe, espalda, marete, por ahí, ya muñe, puño, ñanderembia, poco, este día, araguaya, y cumbu, y cuego, caari, pepora, acu, pora, peixa, veí, todo estas acuasí, ñanderete, pupe, ñané, acá, cotupe, co, amba, eponete, o sea, pues, Yahshua Hamashiach, Yurubi, ahí vagina, Evangelio, de Yahoshua Hamashiach según Juan capítulo 5 y hay que imaginar verso 16 edición 256 lo mitaja te imagina de Cagadora más 595-985-162-975 peje cutu teje saño puño peje sapo ja ya la pene mensajito mi ya pepilla vamos ingo maena te imagina abuye que ro Sergio abuye que debe a ne muñera escuela ne vireco completo la familia bebé pe mejarejina a peya pojare abei cotembia por mí jupi jamás Facebook se va a compartir abejina ya jupina Facebook YouTube ya envía Telegram WhatsApp nambrena que hoy cotembia por ahí te va ya vi ahí ne envía por ahí cumbu pe voy a ver Ponane envía por fuera esa hina ba ético pe Esdra estudios amba ella pues importante un ese hermano querido estaba ella aprende ya entero veo yo hewi te imagina oye tema que fuera un boguajina y mensajito fuera ya ñembo es más en día fuera amén ya día de ayuno oración vigilia dando pirina Cato este vehículo y peaja ya llero bien barete pona ya shoja machia ahí ya después tu hajina cotembia pope co ñembo ebe mo jaja ebe ya nerembi yerure ya nerembi pota y tu a rendape a papaya weru katañan de la bendición pese ya ro viajina oye este marique hay y me hina y lo mitaña y me tiempo de mucha llovizna mayo sí da gusto así a veces escuchar el programa con un rico mate en la llovizna en parte que me da vecina jañete y mes de mayo ve a mi jaiví sea el mato como vela hoy o sea sí ya vamos a 30 años atrás pues se mandó a de mitad imba después la bella colonia vine ya se cabe ponoña de puna talla takuru ari ya cruzamos campos ya estamos en nivel jaiví tema vaca repoti piruque ari hamba ella punu ya llamo punuela era tiempo de oro amigos la va simiando y pori la coanga hoy haisha hina la ñan de vida no corre peligro todos los días tremendo ya es tiempo mía y bueno avanzamos gente fuerza ánimo a niña de Pepo Canguiti lo mitad ya llero bien parece que ya hueres y tal ya Yahshua Hamashiach y ahora ya clamar a la clamemos por nuestra vida y por la vida de nuestros seres queridos. Ya orado yo cubrí oración, ¿ves? Va en de otra cosa. Estamos en tiempo donde nuestra fe está siendo probada, ¿sí? Tiempo donde hay escasez de trabajo, escasez de dinero, escasez de alimentos, guerra, pestilencia, pandemia, nación contra nación. Mucha violencia, cumplimos los mandamientos, la profecía referente a la venida del Mashiach. Ya mirando lo que está sucediendo en Israel ahí, ya cronometra, ya ajustañan del reloj profético los hermanos, hay que estar preparados. Ya llega la viroreí, ya ñemo hija taponar ya, ya confesarla, ya busqué la violación de la ley. Ya cumplirá ya de conciencia y hoy y conciencia que tomó por ti por medio del sacrificio de Yahshua arrepentimiento y cumpliendo los mandamientos de conciencia
Ya vos decidís perdonar de pecados, allá continuamos en santidad, ya amigo. Paciencia de los santos y no la ya echan a tiempo. Apocalipsis 14:12, lo que guarda los mandamientos de Elohim y la fe en Yahshua HaMashiach. Bueno, Vaigo Ave 5:16 de versículo y pero por anduña de guri te copia analizar viola Elohim. Ave causa legal. Ave otra pregunta, cuando hablan de causa legal, se están refiriendo a toda la ley de la Toraje o solamente se refiere a la ley de los judíos. Bueno, más la legalidad. 5:16 ya le mina. 5:16 legal. Algo dice no lo había legalizado aprobado por Yahweh. Ya, obviamente va a ser la ley de la Torah ya. La ley de los judíos legal para ellos, pero Yahweh no aprueba y ya. O sea, cuando acá me están preguntando cuál era la causa legal en cuenta, güey. Y cuando es ilegal se refiere a cuando está es causa para oír legalmente era acusado oír pido torabe la acusación o ya puede ir la Yahshua beti con naipori pepe ya kitimo añan de torda pega hina la porandu a bego tapisau apea con otro porandu la causa legal pico oña oye referirla oña la Torah beti con la uni judío fuera ley ya mala. ¿Y cuál es legal? O sea, sentido lógico lo mismo. Es razón a mí. La legal, Mavio, malo me acuerdo las leyes legales. Yahweh, a Moisés. A Pablo Regía y Naya. Ahora, o sea, pensamiento humano, o dogma humano, o legalizaron en sus religiones, o legalizaron en su grupo, o lo que sea, en su movimiento. Pero si Yahweh no legaliza, me veo otro tema. Entonces, hay que, si el sentido lógico te dice que lo más legal tenía que ser los mandamientos de la Torah. Porque a veces, y porque los judíos también llaman leyes legales a las leyes rabínicas. Bueno, para la sentido lógico, ya a los espíritus de la Torah, ¿quién es más legal? Ahora, para interpretar la Torah, cuando el apóstol Pablo habla de leyes, al bebé ya atenderán a la contexto, leyes rabínicas o ley de Yahweh, porque en parte se le llama ley legal también a los que ley legalista, legalista. Pero eso no quiere decir que es aprobado por Yahweh. Gente, a nivel de confundir, pea. La ley legalista, si en algunos manuscritos trae ley legalista, entonces vos tenés que ver qué es lo que dice. Esta es la ley, Pepe, ya podemos. Está analizando la Torah, pero ahí va, pea. Anda, y por eso quiere decir que esa ley legalista es puramente de los judíos. A ver, ¿por qué nosotros no podemos prender vela a los familiares muertos y los judíos que el pueblo santo lo hacen? Pero por favor, qué bárbaro. Es el pueblo santo no son una tribu sobre la faz de la tierra. Anda, ellos se la enteró a la judío, pero oye de viajar, me hago inhalar. Pero no porque justamente con que está la ley judía. Que está ahora, la judío, pero oye, pongan y ponen la mandamiento de Yahweh, más vale ver. O vas a hacer caso a los hombres o vas a hacer caso a Elohim Yahweh. ¿Cuál es el mandamiento que pesa más? Más mandamiento la de juzgata el día del juicio. ¿De los judíos o la ley de los católicos o la ley de los evangélicos o la ley de los
qué sé yo, o de alguna religión, o la Torah, o el Pentateuco, o lo que enseñó Yahshua HaMashiach. ¿Mm? Que está, va, Eloi Cope. Obviamente, lo que enseñó Yahshua HaMashiach es la Torah que enseñó el Padre. Allá, algo, y vamos a ver. Tengo de Yahweh al día del juicio. Bueno, tengo ella salvata porque ella popa y tengo mis rabinos e hija y mis judíos o ya pone ella popa y te, o hija huesa papa, o hija huesa lutero, o no que sea. No, ni la ceja, ella apela no sé, ni la ceja, ella no vale apela o seno las cuestiones bíblicas. Pero cuando hay una mala interpretación y se hace de eso doctrina, yo no sé de dónde sacaron los judíos eso de, y los católicos copiaron de los judíos. Hay mucha práctica la catolicismo copiar a los judíos y porque se acuerdan podemos imponer la cosa pues sin embargo sabemos que el pueblo judío, lastimosamente, por rebeldía, tuvieron mucho problema con Yahweh. El pueblo de Israel, no solo judíos, Israel, las 12 tribus, eres para las 10 tribus. Amba ere cuando hay recata yeina ni injertaina ni renovaina. Falto nuevo. Por eso obediencia. Ahora, ¿por qué los judíos fueron en el cautiverio a Babilonia 70 años? Y se neco obediente, mira. Ape Babilonia, o un guareje teiterei, doctrina yehu, o veruji, cueilanda, no iría a la Biblia. Ape apite, verujina pea coge ia ape. La o mata indígena hija o ñemboe la o mano porque jacoimo habla o mano o intercede ese cuera pues ya suan opeare hoy en aquel tiempo pues ya explica pama gurino justamente por eso el Mesías o curia y choca bueno ay pama vamos cielo vengo de por más vela entre los hombros mano pues a la escritura pues nada más y lleno de versículos bíblicos donde dice que los muertos están en la fosa están en el Seol están en el sepulcro ni uno dice que están en el cielo. Entonces, no todo lo que hacen ellos es cuidado con eso. Para el apóstol Pablo y no todos los que son descendientes de Abraham son israelitas. ¿No? Romanos capítulo 9 como lición igual. Así es que apecó esta mezcla de religiones paganas en el judaísmo a Upevi y Sarambí a las religiones evangélicas la mayoría o adoptadas a allí lo que ellos hacen cada cosas o mezcla y bueno y por eso justamente que no para justamente o la juicio allá Parango con la colador la gran tribulación Parango y proba paiteta o la mitad. Bueno, así es que sí, para cotapizar y no en dónde están los muertos, audio, me se recogina, wea. Pero ya por paiteta de la estudio de mo poner la mano ahí para cielo pete para ahí para el infierno, veja me paiteta de versículos bíblicos ande y cuata para ya pues quiero voy a hacer una hani me seguí. Bueno. A ver y 5:16, ¿ves? Hablando de ley judaica. Entonces aclaramos acá. Leyes legales, cuando alguien usa la ley legal, nosotros siempre tenemos que saber que la ley legal, no porque dice ley legal, de algo no iría a la Torah, upea o vale. A mí me botaví la palabra legal o legalista. Espiritualmente, por fe, que lo más legal, lo más certero, la verdad, que no miente, puede ser la legal, de ella fui, upea oí en la Torah, en el Pentateuco, upea y o sea la mandamiento, upea o llorajana la doctrina, ya se oye por veces. O sea, no upea, hija, cuando te y a veces petapisa, va a ser mi judío mata y trina. Cuando ya por fiestas, o la cementerio, bueno, eso está prohibido en la Torah, justamente. No consultarás a los muertos. Bueno, espérate, grupo cristiano o denominación cristiana hoy purú ahí con leyes. ¿Cuál es y no ya no la ley? Jamás purú y pues.
porque se tiene que usar porque es mandamiento de Yahweh. No podemos loco decir, de que tú y yo, vengo ya justificar, ya es la ley o potimajaja, ya no se llega ya allí puro en los mandamientos, ya hagan contradicción de lo mitad. Bueno, y por esta causa los judíos, ojo, perseguían, y Reina Valera ve, a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero pínigo judío fuera, hoy cojata o perseguí Yahshua, o yucase su pejicue, jae o yapo entero bae con a ara yeputu u jadíape, caraiñe m reposo, sábado, yeputu u ara, caraiñe m día de reposo, sábado. Bueno, séptimo día, Ginabra. Pearupi, judío fuera o perseguí Yahshua. Oñeja ajikui o yukashue. O ya poja huere con amba putu uja ara sábado. Bueno, la esencia es el mismo, el mensaje todo viene a tener el mismo. La Reina Valera voy a ahí. Win 5.16 ya toparon un variante y analiza mi. Por este motivo, los dirigentes, a ver, ya toparon el término, dirigente judío, perseguían a Yahoshua porque hacía estas cosas en Shabbat. Shabbat es día de reposo y cesación, descanso. Cesación. Entonces, Peande dice solamente puedo pedir Shabbat, que es el séptimo día. Solamente puedo pedir ya adorar. No, a nivel confundido. Adoración uno lo hace todos los días, todas las horas, cada vez que sienten el espíritu. Pero descansar de los trabajos duros, difíciles, esforzarse, sudar, ganar mucha plata, ganar tu sueldo, ese no se hace en el día Shabbat. La icatúa, la iyawi, la orecua posibilidad y yejeo dependea. Ojalá o entendemos con mandamiento o respetar. La ya mi no oía poder ajeno pero va a poner una empresa, veja, o que tú perder trabajo ahí, pero la de como de propia forma de subsistencia. Entonces de pedía, ve. Pues tú, ya por caso la Yahweh, ni es penati la ganata para ne ganamos, ay, vale, es importante ver, ya por caso la Yahweh, de alguna forma, de algún modo, yo creo que depende de ganar ya puedo pedir Yahweh permita y recuperar dentro del mes o dentro de los días ya, porque pena ese. Ayer respondemos, digo, otros y entonces a la no va a poner el sábado más como garuta shue, bueno, ya responde pama. Si no trabajo el sábado, ¿quién me da de comer? Hey, bueno, vaya, esta clase ya respondimos. Ya el curiguabe ahí en la mañana, pues tu domingo, eso, el domingo no va a poner más en garuta ya. Sencillo, peana. Pero van de la domingo sábado, que es allá misma, hay que cumplir los mandamientos. Después de cumplir mandamientos de hombre la domingo, pues tú uno a relajarnos a upamos primer día. La Biblia nos dice Shabbat séptimo día. Este tema ñeñe allá. O seguinte. Bueno. Apenas famoso, y Paco preguntan de oír a colo cuál, a más en Mongaruta en pues, oye. Y bueno, si quiere obedecer, obedece. Hoy día es muy pesado y si yo estoy pasando necesidad y justo el sábado consigo un trabajo, entonces ¿qué tengo que? Y bueno, y trabajar san mío. Es juema, po. Ya más, viendo por ahí, segunda por allá ni que pemba, pues. Pero la illaron de y capturan. Que uno que está en la fe es distinto, lo verdad. Pero pemo use con a pregunta porque na pe cumplir y hoy va a veteja pemo y excusa pemo y jamás de opera. Justo y violazado y va ahora con lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, justo sábado uso la trabajo. No pepe ya pues 14 meses ya es samba para EPM.
A pilla pan la vende pregunta y picarón. Justo te van y ereco, ya las pintas ya, güey, ya está. La ande de cumplicero realmente la chabaña, ajá, es orano, ajá, es reposaceno pedía, pe. Tan injusto va a ser ya, güey, pio, que a las pintas solamente los sábados te van a mandar para tu trabajo. El resto de los días tú nemo, o yo copatan de heavy. No creo yo esas cosas. Pues si queréis trabajar, Samio. Bueno, eh, o sea, amiga, no sé, realmente. No se preocupen, la segunda algunos arecos registrados, pero otros no, los que envían sus opiniones o sus refutaciones, se ha respetado la privacidad sí, se respeta acá, se respeta la privacidad de los oyentes, se respeta, a no ser de que me estén acusando o algo muy serio y bueno, tampoco hay cual hace derecho ahí. La penderera andamos ahí, a ver, si no, pues lleno se, hay potaere la cerera, nada me pea, sea irresponsable, otro cambia. Pero sí, respetamos, siempre estamos respetando la primera se mandó. Ahí se ve alguno ve a leernos la irrefutación a fulano de tal número de teléfono, tanto. Em, no, y si en otros programas se hacen así, pues acá dice si en algunos programas no se puede decir nada porque cuando decís algo que no está en favor del que dirige el programa, te dice tu número de teléfono y si está tu nombre, también. No hacen nadie, no pena igual. Y sí, pues alguno, claro, que digan la verdad o que refute o que se equivoque. Es relación que tiene una a ver cama baja cuaco fulano na ame oí la jera na no teléfono vea jera fulano sultán donde pea. Eso no es parte de una buena discusión, una discusión sana. Que hay un allí a veces y pero ya explicamos cuál era la causa legal por la cual los judíos perseguían a Yahshua para matarle. Si supuestamente usted dice, a ver, si supuestamente usted se llega que no dejó de respetar el sábado. Yahshua no respetáis el sábado, ¿cuál era la causa legal por la cual los judíos perseguían a Yahushua? Bueno, para allá causa legal ya explicamos. Para matarle, si supuestamente usted dice que no dejó de respetar el sábado. No violáis la Shabbat, gente. El hecho de que está trabajando allí o lo que dice que trabaja, eso no quiere decir que él está violando la Torah. ¿Y cuál era la causa legal? Si no era por tiene que haber otra causa, guaupio, no. Muchas cosas hizo Yahshua HaMashiach en los cuales los judíos no están de acuerdo. Entre los cuales estaba esto de que él hacía sanidades en Shabbat. Pero y doctrina cuera el refutario y cuera ahí. Y oingo solamente pean de hina. Había muchas otras más. Y la causa legal para ello es que el sábado, el séptimo día, no tenía que hacer eso. Pero la legal yo recuerdo, no, sábado ñandé nada. Pero este iman deje caramola y tal muscuera, ve. Jare le éramos para ella pon a la chava. La chava va para ella pon. Cuando ella ponen de acusante ahí, güey. Pero sin embargo la Torah vende ir, la va mi requisito fuera mi ella pone a la chava para ella pone a boy ley y para cuereco. Entonces pues te ve y de la escuela por ejemplo peaco cuimba y de jupipete y cargas eso porque vete tu pa y ahora güey o cuerango la tema. Entonces o acusamos pues ahora a carga pillaba. Pero la escuela y intención y maldad está en contra del Mesías.
es violar el sábado. No, él no violó los mandamientos. Ahora, si es realmente o violar y el mandamiento, pues esa último y te ven, creo que está en Mateo. Mateo. Va esa no, va esa la juicio ya pues que pusieron falsos testigos. Quiere decir que no violarla. Nunca él pecó, porque si él violaba la Torah iba a ser pecador, amigo. Según este versículo, 5:16, otro. Vamos a ver qué pasa acá. Ya es, hoy vivo algunos la se favorece la o pensamia la Biblia PGIA o pensa o horas a mí el pensamiento la la Biblia era la interpretación correcta. En contra de la ley me metes a lo a mí. Según este versículo ahí, queda en claro que él ya no observó el sábado, Yahshua a las pintas, que él ya no observó el sábado. 5:16, a la de la Reina Valera, grande el rebebe, y Hasha. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. La Biblia ve que ya no cumplí más abuela sábado. Y que los judíos querían a la fuerza hacerle cumplir y por eso no, nada más alejado que no. Escuela la y leinte cojina upea. Arecoina, tengo documentos, sí. Sí, yo dije y tengo documentos, archivos, PDF para Arecoa. Realmente importante está. Pero anotarlo, mitad. La ley, la obra de la ley, que es totalmente distinto a lo que ordena la ley de Moisés. Si eso es verdad, sí tengo y le puedo enviar. Usted pídame, pembo use la pende mensaje anga a enviar PM. Para pende ayudata. Peaco amo por andúa y Yahshua violar, que pucha le están haciendo a Yahshua violador de la Torah, será. Si apenas me en cuenta la pende acusación. No, pero me en cuenta la belleza del Mesías. Primero sabemos que él es santo, dice la santo que no violó la Torah, dice la santo, que está limpio delante del Padre, que no transgredió la ley. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Ahora ustedes están diciendo, bueno, ahí el versículo, y PPG y Yahshua ya no respetabais más abuelas sábados y mandelo. Entonces, va a pusieron las diligencias o violar la ley, vio. Él trajo permiso de violar la ley o anular ley. ¿Hay alguna parte donde dice que el Mesías va a venir a violar la ley? ¿Alguna profecía? No hay pouring. Bueno, eso lo llamo pues a mí también me pego cuaco parte porque este tema o la explicación de la mejor manera, pero no piña a mí no pejentuja pe comprobarse. Enviata a Pepe Yura y nave Pablo y la ley. Hey. Audio. A lo mejor el cuello Pablo y la ley. Ya se catan de. Enviata meme ahí la. Voy a coger en PDF la obra de la ley, va cierto existir. La documento que no está dentro del Pentateuco. Sí, tengo ese amigo. Apenas le votar. Pero me voy para allá. Se jala usted amena pero viejino jape Pablo y la ley. Usted anda entender, o sea, ya no hay cuave, me hacen va a contar pendejo. Bueno, en primer lugar, la causa ya es Magurí. La causa no era justa, no era legal, la acusación era ilegal porque lo viola el mandamiento. Entonces no podíamos decir que algunos preguntaban si es legal o no es legal, porque dice en algunos textos, dice leyes legales de los fariseos, pero bueno, porque es un término que se usa, pero la legalmente no está violando Yahshua el sábado, lo viola ahí.
Si no puedo pecata. Ni tampoco Mateo 5:17 me induja huevo anular ayer. Que cumplije. Y entonces donde hereno ape claramente 5:16 y que yo violar la ley. Vos le estás haciendo pecador al Mesías. Compara mí, vea con Juan 5:16. Jala, compara mí, Mateo 5:17. Ya yo lloraba y ve amigo. Hay analiza mí la de pensamiento mutuo para allá. Daipori tiene ley escrita o prohibía la ley de Moisés, o sea, la Torah o Pentateuco, ¿ve? O prohibía, oye, yapó el bien o sanar en el día de reposo, por monguera. Daipori. En cuenta. No hay una ley que prohíbe considerar hacer el bien a favor de un necesitado en el día de Shabbat. No es por ahí. Solamente los judíos inventaron eso. Bueno, y analizando el mismo caso de sanidad de Lucas 6, versículos 6 al 10. AP verso 7, AP capítulo P. Es la misma cosa, yo acusando de eso y o legalizarse, recuerda la sábado no, o día de reposo, pero no mongueraña jaguri. Versículo 9 de ese capítulo de Lucas 6, oye, comprobar ya que Yeshua o Yapohahue la cosa legalmente delante del Padre. Ahora ya viene en claro, Pepe, que el día de reposo se puede realizar obra de bien al prójimo. Pepe. A responder a Pepe tapizaje y a que entonces con de la sábado último tope guau alguien en sientaje, pues no. Ese no es así. Se les socorre, se les ayuda, hay que salvaguardar todo lo que tenga que ver con la salud, con el bien, aún a los animales. Los médicos allá. O un animal lo hace así a bebé. Con tal de que lo realizado, todo esto oberecó con salvar vidas allá. Acá por Andula, y sí se puede, no está prohibido. Claro que el día de Shabbat se estudia luego la Biblia. Es que ese chamiola, ese tiene que ver con la obra del Padre. Va, él a tanto oye perseguido come Mesías por sanar en el día de reposo. Va, él entonces no ni cuestiona ahí la día domingo, ve, algunos va ese te va allá algunos religiosos y la domingo a la día de reposo jamás, ve, no cuestiona eso es domingo a veces o ya pues no ya pues nada ahí. O sea, oye pues, más vende eso en vez. Justo la Yeshua o ya pues haber el Shabbat lo mitad ya o sábado o ya pues petin doctrina infundamentada en la escritura. Y mandé entonces vi donde y la sábado algo icono donde ella claro que sí. No está prohibido hacer el bien en el día de descanso. Que quede bien en claro eso. A judío cuera oye, cuando te le digo ore coja o rompe para la ley o cuestionar Yeshua o cuestionar Yeshua no cumplir la ley cuera. Ni hay por ahí no cumplir la propia ley, hoy votar Yeshua cumplir papio. Hipócritas ellos, algo aparentante. Hipócrita que dice todo vamos con. Aparentar ya poja algo por donde ella pues. Qué bárbaro. Mateo 23, 1, 4, versículo 13. Mateo 23, 1, 4. A Pepe versículo 13 pelemi. Va a echar la hipocresía. Cuando tenían que enseñar la ley de Moisés, claro que sí. A Yeshua y entero cuando están sentados en la cátedra, o sea, cuando tiene que ver los mandamientos que enseñan ellos, si tienen que ver con la ley de Moisés o la Torah o el Pentateuco, ella poje. Pero recuerdan a ni que llegué a paite de coque ahorita puede aputar cosas y ande ni recuerdan ya apoya o mezcla para la ley. ¿Saben?
Y bueno, es a mí, no, ña, hasta ya respondeme, me la pende pregunta, se interesa, veuga. Mm. Eh, bueno, en ese caso, Nemo y Mise la versículo a veces. Pero a pillauga, ango el apóstol Pablo con de iri la oña nula majala día de fiesta, luna nueva mía. Oíno alguno pende acusada ella tú. Pero pedía Pepe guardas agüeres. ¿A quién le estaba hablando? ¿Mm? A los gentiles que se injertaron. Ya, o adquiría con la ciudadanía de Israel por la fe en Yeshua Mashiach. Vende y sube la a ni que pe guardar la luna nueva, ni que pe guardar la fiesta, a ti no. Que nadie le acuse a usted. Si usted perseguita pe ya po, pero a nivel la, o ya pende acusar pe pena ese. Al revés, güey. Mm. No, el apóstol Pablo fue claro, que no tenemos que presionar a nadie en cumplir esas leyes en cuanto a la luna nueva, las festividades, que nadie los acuse. Bueno, Chepión va allá por acusar algo y se pene denunciar ante la autoridad. Allá. Y eso es lo que muchas veces hacían ellos. Mami, oye, volver judío, oye, volver judaizante, a escuela o guardar luna nueva, a escuela o guardar la festividad, va con, porque lo de la otra. ¿Y qué pasaba en el tiempo del cristianismo? En sus primeros tiempos. Se le acusaba de, oye, escala o violar las leyes de la doctrina cristiana. Y se le perseguía porque se le acusaba de judaizante por guardar el sábado, por ejemplo, que estaba prohibido. Sí, por guardar la fiesta. La luna nueva donde y se adora luna, ¿ve? Se disculpaba, ¿ve? Acá el apóstol Pablo no está diciendo que se le va a adorar a la luna. Ahí Dios dice, ese se refiere, esa la naña entendemos la calendario, va, esa para ya medir la calendario bíblico, que bárbaro, o sea. Luna nueva, y se ina, oye, por una mesa, o pa mepe, o inti mandamiento, allá. Oye, adorar, oye, y saltar a Yahweh en agradecimiento, inclusive en ese tiempo se hacía ofrenda. Allá. Se refiere también al año nuevo bíblico, que empieza en una luna nueva, ¿verdad? Así es que no dice ahí, no está hablando de adorar a la luna, está que Pablo e Ina puede que es. Esos son conjeturas. O sea, que hay ideas de más la Pablo me ha prohibido porque a causa de eso se le adoraba a los astros, que esto que aquí nada que ver, se hacía comilona en el día de los astros, en el día de la luna, ¿no? Pero no para adorar a la luna, Shamiu. Era en favor de Yahweh, pero increíble sea la pelea, ya te la Levítico, la festividad en la Picuayo. Acerca de los mandamientos de las festividades. Impresionante. Les invito a que analicen Levítico capítulo 23. A ver, ya puedo hacer la pregunta, Pepe. Pero ¿cómo le hace el número? Más 595-985-162-975. Ajá, anota la pregunta. Sí, porque si no, esa abrió Mateo y para adelante, eres más cosa, eres nada. No es la única persona que dice esto. Hay cosas que es ella con grupo, es increíble la oye. Impresionante la ignorancia de la Torah o del Pentateuco. Qué bárbaros. Bueno, ya vamos a ella pues viene el mío por usted ahora. Abu llegue ya puse acá abuela, abu llegue pen bujar la pende mensaje mi, ya voy a aprender bastante lo vete a ver, yo topa lleguita coéramos hoy postáramos a pracuñan de programa era ina. Toralo hermano, fuera shalom, bendiciones, mande hasta mañana. Para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.